Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis, todos los viernes de 10 a 11. Un espacio de comunicación con los comunistas, los frenteamplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambio en nuestro país. Todos los viernes de 10 a 11. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy buenas mañanas para todos, todas y todes quienes están del otro lado haciéndonos el aguante, nuestro nuevo horario de las 10 de la mañana. ¿Cómo estás, Landaco? Muy bien, ¿cómo estás vos? Yo, bárbara, ven esta Montevideo prácticamente vacía, con que se respira una paz, así una tranquilidad, venís en el ómnibus, llegás rapidito. Sí, bueno, hoy tenemos una ausencia Sí. notable, notoria, María José, que está enferma también de estos días con problemas de garganta y bueno, todo ese tipo que el cambio de temperatura nos genera, ¿no? Claro. En ese sentido, así que pronta recuperación, María José, y bueno, trataremos que nos salga un buen programa. Entre los dos acá. ¿Qué va a hacer? La vamos a llevar, así que bueno, que te pronta mejora para Majito. Bueno, decíamos de este Montevideo vacío, Sí, Landaco, ¿cómo te sí. lleva vos? Vos estás en la costa igual. Espectacular, la verdad que espectacular. Sí, la verdad que ayer me fui para allá, me vine para los programas de hoy. Sí, Y bueno, me voy de vuelta para allá el fin de semana largo. sí. Para acordarles a los compañeros y compañeras, a los oyentes, que estamos en el programa 113 Ahí va. radial, nada más ni nada menos, Lindo. porque es importante, sí, Sí. la verdad que sí. Bueno, y hoy ya lo habíamos anunciado que el Popular en papel no sale, No. pero igual de todas maneras tenemos editorial, Sí. como siempre, eso sí. Y bueno, obviamente que después también tenemos la columna habitual de secretario del partido. Sí. Y después una entrevista que, bueno, ahí vamos a dar larga, esperemos que el entrevistado venga, justamente como la ciudad está vacía, esperemos Claro. que el entrevistado venga. Pero si te parece, vamos Dale. a la editorial Majito. Paolita. Paola. Se la extraña, se la extraña. Sí. Brasil y China apuestan por la soberanía y la paz. Ahí vamos. Esta semana el Popular dio cuenta de dos noticias de gran relevancia que en el caos de la infomedia y la multiplicidad de desafíos políticos y sociales nacionales pueden pasar desapercibidas. Por eso insistiremos sobre ellas. Las dos tienen como protagonista Brasil y China. Una es política, tiene que ver con tender puentes para la paz en Ucrania.
La otra es económica. Se trata de construir caminos para avanzar en la soberanía monetaria y terminar con la hegemonía del dólar y de Estados Unidos a través de esta. En primer lugar, este 3 de abril, China dio a conocer que alcanzó un acuerdo con Brasil para eliminar el dólar de sus transacciones comerciales y realizar estas en sus monedas, el yuan y el real. Se trata de un acuerdo de enorme importancia. Los protagonistas son la segunda economía del mundo, China, y la 11ª mundial y la primera de América Latina, Brasil. Estamos hablando de un intercambio comercial entre ambas de 150.500 millones de dólares. La implementación de este acuerdo no será sencilla, pero su solo anuncio tiene un enorme valor político. China y Brasil, dos de los países de mayor peso entre las naciones del sur global, que integran el espacio de articulación política y económica denominado BRICS, junto a Rusia, India y Sudáfrica, dan un paso concreto para avanzar en la soberanía monetaria, para escapar de la tiranía de la hegemonía del dólar impuesta por Estados Unidos como una suerte de moneda universal de intercambio comercial y de reserva financiera. China tiene acuerdos similares con varios países, entre ellos Rusia y Pakistán, pero el primero con una nación latinoamericana y nada menos que con la más grande e importante de todo el continente, Brasil. El anuncio de este acuerdo se dio mientras se conocían dos informaciones adicionales que lo contextualizan y le dan mayor relevancia aún. La primera, el yuan chino pasó a ser la segunda moneda de peso en las reservas internacionales de Brasil, superando al euro y solo por debajo del dólar. La segunda, la designación de la expresidenta de Brasil, destituida por un golpe de Estado, Dilma Rousseff, como presidenta del Banco de Fomento de los BRICS, del nuevo Banco de Desarrollo. Este banco, concebido por los BRICS como una herramienta de crédito y apoyo a obras de infraestructura, con condiciones mucho más favorables que las que brindan los organismos internacionales de crédito y la banca comercial, tiene un capital aprobado de 100.000 millones de dólares y ya ha financiado más de 80 proyectos en países de desarrollo. Brasil y China muestran, con hechos, que van muy en serio en la idea de construir un mundo con relaciones más soberanas entre los países y que la disputa por la hegemonía financiera y económica con Estados Unidos entra en una nueva fase. La segunda noticia se conoció el 4 de abril. La prensa brasileña reveló que Celso Amorim, asesor especial de Relaciones Internacionales del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, es canciller y uno de los diplomáticos más respetados y con mayor peso del mundo, viajó a Rusia y a Francia la semana pasada, fue recibido en Moscú por el presidente Vladimir Putin y comenzó a explorar caminos para negociaciones de paz en Ucrania. Esta iniciativa, concreta, práctica, del gobierno de Lula por la paz, se da mientras Inglaterra anuncia el envío de municiones con uranio empobrecido a Ucrania. Alemania concreta el envío de tanques. Estados Unidos aprueba un nuevo crédito de 2.600 millones de dólares para Ucrania para que compre armas. El gobierno ultraderechista de Polonia anuncia el envío de más armas, entre ellas aviones de combate, y la OTAN concreta la insólita incorporación de Finlandia que rompe su otrora orgullosa política de neutralidad. También, mientras Estados Unidos presiona en América Latina, sin mucha suerte, lo que habla de los nuevos tiempos que corren en el continente para que nuestros países se sumen al delirio guerrista y también envíen armas a Ucrania. Mientras Estados Unidos y la OTAN baten tambores de guerra y Rusia anuncia respuestas, como el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia, todo lo que objetivamente conduce a la continuación de la guerra y hasta una escalada, Brasil, el gobierno de izquierda encabezada por Lula, apuesta por la paz. Y lo hace enviando a uno de los diplomáticos de mayor peso en el mundo, con experiencia de negociación al más alto nivel, por ejemplo, en las guerras de Kosovo e Irak. Esta iniciativa de Brasil va en sintonía con la propuesta de China de un plan de 12 puntos para negociar la paz en Ucrania, anunciado el pasado 24 de febrero, que fue saludado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconocido como una base para empezar a conversar por Putin y hasta considerado serio por Ucrania.
China se ha transformado en una referencia obligada para el mundo. En estos días visitaron Beijing y se reunieron con el presidente Xi Jinping, el presidente de España, Pedro Sánchez, y el de Francia, Emmanuel Macron. El plan de paz de 12 puntos para Ucrania estuvo en el centro de las conversaciones. Lula tenía prevista una visita en estos mismos días a China, que iba a coincidir con los dos anuncios: el acuerdo para la eliminación del dólar en el intercambio comercial mutuo y el compromiso de Brasil con la búsqueda de la paz en Ucrania. No pudo viajar porque lo afectó una neumonía. No hubo foto conjunta, pero las cosas pasaron igual y tuvieron a Brasil y China como jugadores globales en las canchas más grandes donde se decide el rumbo del conjunto de la humanidad. ¿Y el gobierno uruguayo? Bien, gracias. Nuestra Cancillería no ha hecho comentario alguno sobre estos dos hechos de enorme relevancia protagonizados por nuestro vecino, ni se pronunció por la paz, ni emitió opinión sobre este acuerdo monetario entre el primer socio comercial del Uruguay, Brasil, y el segundo, China, que entre los dos explican el destino del 42% de nuestras exportaciones. Sí anunció, según recoge el Observador, que el canciller Francisco Bustillo irá la semana entrante a China, se reunirá con la Cancillería y con el ministro de Comercio para, entre otros temas, tratar el TLC, que parece que va muy bien, aunque no se sabe cuándo se iniciarán las negociaciones. Cabe recordar que el embajador de la República Popular China en Uruguay, Wang Wan, según recoge la misma nota, dijo que tenemos buena relación con todos los países, también somos grandes socios comerciales de Brasil y Argentina y queremos llevarnos bien con todos. Y también que Lula, en su visita a Uruguay, luego de reunirse con la calle Pou, señaló: nosotros queremos conversar con el Mercosur y conversar con nuestros amigos chinos y negociar un acuerdo Mercosur-China. Pero bueno, nuestro canciller sigue diciendo que el Mercosur no sirve. La calle Pou critica la idea de una moneda común regional, habrá leído la prensa internacional, e insiste en una línea autorreferencial que, a esta altura, en gran medida prescinde de la realidad. Mientras tanto, aquí al lado, Lula y su gobierno colocan de nuevo a Brasil, y con él a América Latina, en el gran concierto mundial con una voz propia en la defensa de la paz y la soberanía comercial y monetaria. Casi nada. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, pero vos sabés que, a ver, recordando ahora que vos estabas hablando, leyendo, Paola, justamente la transacción, o por lo menos la idea de Brasil y China de no usar la moneda del dólar como moneda de pago. Sí. No nos olvidemos también las intenciones que tuvieron muchos años atrás en lo que tiene que ver con el Medio Oriente, la compra y el pago, mejor dicho, la venta y el pago del petróleo, que fue uno de los primeros que tuvo esa iniciativa, fue Hussein, y después el otro, como es Gaddafi. Sí. Bueno, así terminaron. Exactamente, así terminaron, porque justamente Estados Unidos no puede permitir a ver, tienen la maquinita de hacer dólares, ¿no? Y si vamos a lo que tiene que ver con la deuda externa, Estados Unidos tiene una deuda externa que, bueno, no sé, no la va a pagar robando, no sé, explotando el mundo. Sí. Será, y mucha de esa deuda, según entiendo, la tiene China, ¿no? Mucha de esa deuda, los papelitos los tiene China. Entonces, por eso te digo, chino bandido, ¿no? Viste que los chinos, como son una sociedad milenaria, exacto, lo que tienen los chinos que son pacientes. Pero planifican a 50 años. Sí. Y tranqui, planifican y tienen todo, no sé si controlado, pero sí planifican a largo plazo, políticas a largo plazo, cosas que nosotros de hoy para mañana, y bueno, así nos va, ¿no? Tiene que ver con nuestras culturas. No, que te decía que escuchaba ayer o anteayer un congresista estadounidense que planteaba esta cuestión de cómo esta lógica que tiene Estados Unidos de presionar a los países con los bloqueos comerciales, ¿no? Claro. Que lentamente, que en algún momento eso se va a terminar justamente por esto que estábamos hablando de cómo el dólar, cómo se está logrando una estrategia en la que el dólar deja de ser la cosa hegemónica, ¿no? Exacto. Y sí, bueno, tienen al mundo agarrado así, ¿no? Sí. Al mundo entero así lo tienen agarrado. Bueno, de hecho el dólar está cayendo. Sí. De hecho, bueno, ahora decías en Brasil la moneda más
o la segunda moneda, o es el La yuan. economía, sí. Entonces no es un tema menor. Y digamos en Latinoamérica lo que es Brasil, ¿no? El peso de Brasil Sí. en toda Latinoamérica. Así que bueno, después seguiremos conversando respecto Tampoco que somos expertos en No, la política no, internacional, pero son cosas que más o menos todos y todas conocemos y está bueno como ponerlas es de, en contexto. es de sentido común también. Las opiniones que generalmente hacemos nosotros son de sentido común. Sí, dime. Vamos a la columna, ¿te parece? Dale, tenemos la columna de Juan Castillo, secretario del Partido Comunista. ¿La escuchamos, Fede? Compañeras y compañeros de la columna El Popular, en buena hora que nos estemos reencontrando otra vez, en medio de esta semana que tiene varios calificativos. Semana Santa para algunos, semana de turismo para otros, la semana criolla, la semana de la Vuelta Ciclista. El último gran recreo de toda esta temporada estival culmina cuando este domingo próximo se terminó la semana de turismo y comienza el año real, ese del laburo, del trille. Este gobierno no nos ha dado descanso, por lo tanto a algunos parece broma lo que estamos diciendo. Pero esa voz que resuena, esa voz que resonaba mientras empezábamos las primeras expresiones de esta columna, la voz del canto popular uruguayo, la voz de la cultura, esa voz del flaco Citarrosa que resuena en cada instante y que cada vez que lo escuchamos parece que nos estuviera cantando desde adentro mismo de nosotros, decía en ese himno hacia la 20, la canción mía, siempre porfía. Cada una de las frases, de los pedazos de letra de ese poeta popular que se comprometió con su canto y con su voz precisamente a la suerte de la clase obrera y trabajadora, que contribuyó al proceso revolucionario, que se puso la bandera artiguista y de unidad, que se puso como un auténtico luchador y revolucionario desde la cultura, nos convoca nuevamente. ¿Cómo no nos va a convocar? Si seguimos efectivamente diciendo que esos mártires de la 20 se han transformado para nosotros en el ejemplo de vida, el que nosotros respetamos, que añoramos. Esta vez va a estar un gran ausente presente entre nosotros. Fíjese en esa contradicción, esa dialéctica de lo que hablamos de la palabra. Cómo se va a extrañar cuando empecemos el acto de la 20 allí, enfrente a Graciada, enfrente al Paso del Molino, a Machadito parándose, saludando entrañablemente a todos los manifestantes de esa jornada, porque siempre estuvo ahí, porque siempre, permanentemente, su compromiso de vida estaba con los caídos. Y el nuestro, de los que tomamos las banderas, el que ahora tenemos que duplicar, triplicar, elevar por 10 a la potencia lo que son los machaditos de todos los días, es de seguir peleando, de seguir luchando por esas consignas y por esas banderas. Porque no hay nada más lindo que pelear por los derechos de nuestro pueblo. Porque no hay nada más lindo en el futuro generar las condiciones para seguir dando batalla contra la reforma de la seguridad social, contra la reforma educativa, para pelear por un mejor salario para todas las trabajadoras y los trabajadores, para pelear por la mejora en las jubilaciones y pensiones, pero para generar conciencia colectiva de que lo más importante es cambiar este gobierno y generar las condiciones para el triunfo del Frente Amplio, el avance de las fuerzas populares. Por eso la canción siempre porfía y por eso seguramente nos vamos a estar reencontrando en el próximo acto de la 20 para darnos un abrazo. Salud. Eso me pide. Muy bien, teníamos allí entonces a nuestro secretario general Castillo hablando justamente de nuestro acto, ¿no? Del 22 de abril, que ya les vamos a comentar bien en detalle de qué se trata, cuándo va a ser, cómo pueden participar. ¿Lo tenés ahí a mano, Castillo? ¿Lo del acto? Castillo te iba a decir. Sí, bueno, pobre Castillo. Pobre Castillo. Acto homenaje el sábado 22 de abril, 17 horas, a Graciela y Valentín Gómez. Hablará Ana Olivera, el turco Marcelo Abdala y por la alguien por la juventud, todavía no está definido. Fernando Pereira saludando por el Frente Amplio. Espectáculo artístico a 51 años de la masacre de los 8 camaradas de la 20. Un gran acto que es un acto nuestro, pero también es un acto de todo el pueblo, en el que nosotros nos sentimos rodeados de cariño también, ¿no? Es un acto también muy frente amplista.
Así que los esperamos a todos y todas. Seguramente en las próximas ediciones vamos a estar avanzando un poquito más con los detalles y tendremos también algún invitado, alguna invitada acá para conversar de la implicancia, no solamente de la historia, que obviamente va a estar presente, sino también en el marco de la coyuntura que se da este acto. Y por otro lado queríamos mencionar, tenemos una flor roja, Landaco, para una querida camarada de mi seccional décima, la camarada Niria. Pasamos a leer: en el día 5 de abril del 2023 falleció la compañera Niria Rodríguez Silvera a los 82 años de edad en Montevideo. Niria Rodríguez estuvo detenida en el penal de Punta de Rieles desde 1980 hasta 1984 durante el terrorismo de Estado. También fue integrante de la Asociación de Ex Trabajadores del Diario El Popular. Y bueno, a su familia, a sus compañeros y compañeras de Crisol y de la asociación, un abrazo fraterno. A Niria, una flor roja. También a sus camaradas de la agrupación Liberov y militantes frente amplistas del comité Omar Falco, una compañera muy querida, militante hasta sus últimos días, ¿no? Una gran comunista. Sí, la verdad que sí, muy, muy querida la compañera. Lamentablemente, bueno, nos estamos yendo, de a poco nos estamos yendo, ¿no? Siempre uno quiere seguir viviendo, seguir luchando, pero bueno, la vida nos juega esa pasada, y en este caso estos compañeros que también sufrieron prisión, tortura y todo eso, obviamente que siempre están en desventaja físicamente y en tema de salud, ¿no? Esa es una realidad, tal cual, que eso también le ha quitado a todos calidad de vida en todos los aspectos. Eso es real. En este sentido también queríamos no dejar pasar, que ya estábamos con el tema del acto de la 20, bueno, lo de Niria, que también el juez Rafeca, y esto es en Argentina, procesó a varios implicados que tiene que ver con el secuestro, tortura y muerte de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. ¿Vos tenías algo por ahí? Tenemos una nota que se publicó en el portal El Popular, que les recomendamos también allí que puedan visitarlo, elpopular.uy. Argentina procesan a ex agentes por secuestro y tortura de Michelini y Gutiérrez Ruiz. El juez argentino Daniel Rafecas dictó el procesamiento contra un ex jefe de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Patricio Miguel Finén, y otros 4 ex agentes del organismo de inteligencia: Hugo Carlet, Luis Nelson González, Cerza Albarracín y Rubén Escobar. Actuaron en los centros clandestinos Bacacay, Orleti y Pomar en Argentina, según informó Página 12. En Bacacay se estima que hubo una treintena de personas privadas de su libertad. Rafecas dio por acreditado que este fue el lugar de cautiverio del expresidente de la Cámara de Representantes, el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz, del senador Selmar Michelini, de la militante Rosario Barredo y de su compañero William Huitelau. Los 4 fueron asesinados y sus cuerpos acribillados. Fueron encontrados en un Torino Borrabino en mayo de 1976. La hipótesis de Rafecas es que las bases Bacacay se desmanteló tras esos 4 asesinatos. Para mayo de 1976, el grupo Gordon se mudó, pero no se fue muy lejos. Gordon y el resto de los represores, entre los que había agentes orgánicos e inorgánicos de la CIDE y personal del Ejército, alquilaron un taller en la calle Venancio Flores, que está ubicado sobre la misma manzana de la base Bacacay. El lugar, conocido como Automotores Orleti, funcionó como una sede del Plan Cóndor y estuvo operativo hasta noviembre de 1976. Debieron cerrarlo después de una fuga a los tiros de una pareja que estaba secuestrada allí. En esta causa, Rafecas reclama la extradición del represor Daniel Oscar Cerruti, conocido como El Loco, que habría actuado en los centros clandestinos Orleti y Bacacay hace un tiempo que Cerruti vive en Italia, donde tiene un emprendimiento gastronómico. Rafecas dictó el procesamiento de Finén, que está detenido en la unidad 34 de Campo de Mayo. También adoptó un temperamento similar con otros exagentes como Luis Nelson González, conocido como Pinocho, y enlace de la Sala Patria en el Poder Judicial en los años 90, y Hugo Carlet. A los 3 los responsabiliza por su actuación en Bacacay y Automotores Orleti. A esta conclusión llegó el juez luego de varios testimonios, entre ellos el de Gabriela Schwerder, hija de Rosario Barreto,
que en su momento fue secuestrada con sus padres y hermanos, quien reconoció el lugar del cautiverio, coincidiendo con otros testimonios sobre el lugar. Ahora el juez argentino investigará si los agentes del Servicio de Inteligencia de Uruguay y el personal militar que actuó en Orleti también podrían ser responsables por los crímenes de Bacacay. Sí, algunas cuestiones, ¿no? Digo, esto obviamente que es una investigación de hace mucho tiempo, esta es la conclusión que llegó el juez y bueno, con todos los elementos los procesó. En lo particular me llama poderosamente la atención, en el caso no tanto de Michelini, pero sí de Gutiérrez Ruiz, que el Partido Nacional, su honorable directorio, no haya hecho ningún tipo de mención respecto a eso, por lo menos no tengo información, pero creo que es un hecho importante, no solo no por el Partido Nacional en sí, que también lo es, sino por el tema de la democracia y que es un ciudadano uruguayo, político en aquel momento, que pasó lo que pasó, ¿no? Sí. Digo, su secuestro, su tortura y su asesinato, que es justamente más allá de qué sector político era y es esa es la realidad, ¿no? La democracia es en general para todos. En ese sentido. Me llama la atención este silencio, por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí, decimos nos llama la atención de manera un poco irónica, porque es este mismo gobierno que después de turismo está dispuesto a acompañar la propuesta de Cabildo Abierto de que los mayores de 65 tengan prisión domiciliaria, que efectivamente no estamos hablando de los mayores de 65 que pueden estar en una cárcel común por delitos comunes, sino que se refiere a los torturadores y asesinos que están en Domingo Arena, que hace tiempo que viene reclamando Cabildo Abierto, que además su principal interés es proteger y mantener la impunidad de los crímenes cometidos en el terrorismo de Estado. Entonces, si vos estás dispuesto a eso, ¿no? Entonces estás dispuesto a cualquier cosa. Claro. Sí, aparentemente, aunque lo niegan, Sí. pero hay como uno a veces habitualmente dice por los corrillos, Sí. que justamente Cabildo Abierto está presionando con el te voto, no te Sí. voto, el tema de la ley de jubilaciones, ¿no? Si se le aprueban este otro proyecto, ¿no? Que tiene que ver con lo que vos recién decís, cárcel domiciliaria para esta gente, ¿no? Y bueno, y tendrá la respuesta popular, porque si hay algo que hemos logrado en la izquierda, Ujú. es que este tema de los derechos humanos, el no a la impunidad y al nunca más terrorismo de Estado, es un tema transversal, Ujú. que está ampliamente claro para la población y seguramente va a tener una respuesta contundente en las calles si llegase a prosperar esta iniciativa de Cabildo Abierto. Sí, sí. Estamos en y media, Landaco, con el Bueno. matecito acá rico y Nos amargo. Nos vamos al corte. Dale, nos vamos a cortes y a la vuelta vamos a tener a Andrés Guichón, presidente de Alfa Sacodique, vocero del Sindicato Sí, sí. Único de... Exacto. Ahí va, para conversar sobre esto que ha ocurrido en relación a los despidos y demás y otras tramoyas que hay ahí Sí. en el medio. Este conflicto tiene mal olor. Exacto. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Bueno, continuamos entonces aquí en El Popular en Radio por la Fénix. Ya estamos en la segunda media hora y por lo tanto estamos en nuestra entrevista central, Landaco. Sí, es así. Ya tenemos al invitado y a los dos invitados. De que repente entró un montón de gente y decíamos, ¿qué es toda esta gente? Bueno, Sí, nos invadieron. nos invadieron, no, pero una linda invasión. Para conversar en profundidad tenemos, por un lado, a Andrés Guichón, presidente de ALFA, la Asociación Laboral de funcionarios de Acodique, ahí está, Ujú. y vocero del Sindicato Único de Trabajadores del Supergas. Y también tenemos a Danilo Barreto, secretario general de ALFA, que nos contaba que era uno de los despedidos. Vamos a estar conversando sobre eso. Capaz que para arrancar, Andrés, este es un conflicto que viene hace mucho tiempo, porque venimos hablando del tema de Acodique, de persecución sindical, de la dificultad que tiene el tema del gas y el transporte del gas o del envasado.
Entonces viene de largas. Explícanos un poquito, te damos la bienvenida primero, en qué están y después ahí capaz que vamos profundizando y sacándonos un poco las dudas para entender bien. Bueno, primero que nada agradecer el espacio para poder difundir este conflicto, que bueno, como bien decías, es un conflicto que viene ya desde un tiempito, es un sector que lamentablemente viene con conflictos continuos. Y bueno, hoy estamos a la espera con la empresa Codique de un ámbito en el Ministerio de Trabajo, el lunes, sí, donde tenemos en principio plazos hasta el 17 de abril para poder solucionar estos problemas que estamos teniendo. Y bueno, lamentablemente con la empresa Río Gas no hemos tenido la posibilidad de tener ámbitos para negociar. La posición de la empresa es más intransigente que la otra competencia que en este sentido están participando de la mano como si fueran hermanas. Entonces, bueno, hay posturas diferentes y bueno, con Acodique tenemos la posibilidad de tener este ámbito, sí, y con Río Gas no lo estamos teniendo. Así que bueno, esperamos la semana próxima poder empezar a solucionar esto. Nosotros veníamos cubriendo el conflicto, tenemos en otro programa, A la izquierda late el corazón, donde hacemos un seguimiento más de las cuestiones sindicales, y en un momento la noticia era que la denuncia de la persecución sindical y que la empresa había dicho que iba a despedir a todos los que no se... ahí no sé si es en Río Gas o es en Acodique. Capaz que explicarnos un poquito por qué tenemos Acodique, Río Gas, cómo se vinculan, y porque ahí hubo una cuestión, y qué tiene que ver también esto de que ustedes denuncian de que ustedes son rehenes de una cuestión que tiene que ver con el gobierno y los contratos que hizo con estas empresas. Explícanos bien cómo es eso. Bueno, primero que nada, la relación empresarial es que son competencia, ¿no? O deberían de serlo, pero en estas grandes ocasiones funcionan juntas. Sí. En estas y en las anteriores, que significaban los contratos y las licitaciones, y en el mercado del supergas, porque junto con ANCAP constituían una empresa que era Gasur. Entonces, bueno, en el envasado, si bien para afuera, en la distribución, había una competencia, en realidad esa competencia no era tal, sino que monopolizaban el tema del supergas. A nivel sindical, obviamente nosotros entendemos que todos somos trabajadores del supergas, independientemente de la empresa que nos toque estar trabajando, y bueno, y en las grandes causas tratamos de trabajar en conjunto. Tenemos justamente el Sindicato Único Trabajador del Supergas, donde bueno, cada uno tiene su sindicato base y de repente afronta determinados problemas, pero bueno, en las grandes causas o grandes luchas, obviamente que trabajamos en conjunto, ¿no? Sí. Lamentablemente hemos sufrido varios golpes estos últimos años, donde ha debilitado en gran parte del sector del supergas los sindicatos, y eso hace también a que las empresas tomen estas decisiones con total impunidad. Sí. El tema de los contratos y lo que vino pasando estos últimos meses, nosotros hablamos con el presidente de ANCAP hace unos 6 meses, cuando sale el tema de las licitaciones, porque una de las preocupaciones nuestras era justamente que los cambios que hubieran en el mercado no terminen en pérdida de puestos de trabajo. Cuando vos decís licitaciones, laborales. Es ANCAP licita ¿para qué? ¿Para qué? ¿A qué se refiere esa licitación? Lo que licita ANCAP es el envasado y distribución del supergas. Bien. Eso es lo que licita. El arrendamiento de las plantas, porque las plantas son de ANCAP, la que hoy trabaja Acodique y trabaja Río Gas, son de ANCAP. Entonces las ponen en arrendamiento, llama a licitación para que, bueno, para que las empresas se presenten en una licitación abierta y bueno. Bien. Y eso es lo que se pone en oferta, como quien dice. Bien. La preocupación nuestra era justamente que si habían cambios en estos contratos, que no impactaran a los trabajadores. Claro. Se hicieron algunos agregados ahí a las licitaciones, una adenda, y bueno, estuvimos en el Ministerio de Trabajo también, fuimos al Ministerio de Industria y Energía, donde de palabra obviamente se dijo, esto va a seguir funcionando, estos son cambios a nivel empresarial, no tiene que ver con los trabajadores, la garrafa tiene que seguir saliendo, todo lo que nosotros veíamos como una especie de decir, bueno, el sentido común, esto no debería traer cambios a los trabajadores, pero qué tan grandes iban a ser los cambios para las empresas como para ver qué decisiones tomaban con los trabajadores. Sí. Más allá de esos agregados, documentos que se agregaron a la licitación, tuvimos una última reunión con el presidente de ANCAP y todo el directorio de ANCAP, donde se compromete fuertemente con toda la organización sindical, donde estaba la coordinadora de sindicatos de ANCAP también participando, donde estaba, bueno, FUES y todo el SUD,
Bueno, el compromiso era justamente de que nadie iba a perder ni condiciones de trabajo ni fuentes de trabajo. Bien. Bueno, Eso no pasó, claro. pasó un tiempo, las licitaciones, las condiciones de esos contratos se conocieron, las empresas intentaron boicotear eso, presentaron recursos administrativos en conjunto, por eso te digo que hay situaciones que trabajan de la mano. Sí. Lo que buscaban las empresas era renovar los contratos, no que se sacara una licitación. Entonces, bueno, de manera, como quien dice, legal no pudieron hacerlo, entonces, claro, esperaron este momento de manera estratégica justamente para hacer caer ese compromiso del presidente de ANCAP y embretar a ANCAP a tener que darles algo más para poder solucionar este problema, porque si bien ahora Codique se desmarca un poco de echarle la culpa a ANCAP, la primera explicación que le da a los trabajadores cuando salen a la luz los despidos de Río Gas y en menos de una hora salen a la luz los despidos de Codique, la dueña de la empresa con el gerente general lo que nos dice de manifiesto frente a frente es que como su competidor baja los costos, la empresa tiene que hacer lo mismo. Entonces, si ellos echaron a todo el turno vespertino, ellos tienen que tomar la misma decisión. Ahí va. Entonces, bueno, lo que te dejan ahí a entrever es que Pero algo directamente el competidor, ¿quién es? Río Gas. Río Gas y Acodique, a ver, esto es más viejo que el agujero del mate, nos ponemos de acuerdo, bajamos los precios, tomamos la medida, después subimos los precios de vuelta. Digo, ¿cuál es el costo? ¿De qué costo están diciendo que baja, por ejemplo, cuando el gas en general subió, el propio gobierno le sacó el subsidio, el gas nos cuesta lo que nos cuesta, la empresa no pierde? Sí, hay un montón de información, es un sector que tiene, da para largo, da para hablar un montón. Ellos bajan los costos pura y exclusivamente en lo que es la mano de obra. Exacto. Pero después cuando vos vas a analizar un poco más la situación más a fondo, vos te encontrás de que justamente ellos presentan un precio a la reguladora de lo que le costaría envasar, ¿no? Por ejemplo, si vos sos ANCAP y querés que yo te envase el supergas, te digo, bueno, mirá, a mí me va a salir, no sé, 15 pesos el kilo. 15 pesos el kilo, ¿por qué? Por el arrendamiento, por la mano de obra, por la infraestructura, todo, ¿no? Sí. Y la reguladora se lo reconoce eso o no. Claro. Y le da el dinero para eso. Y lo que pasa en esta situación es que justamente ellos pasan ese presupuesto y a ninguna de las empresas la reguladora se lo está desconociendo. Entonces, cuando vos pasas ese precio, está incluido el personal. Entonces, ahora ellos hacen contrato con X precio y después se terminan sacando el personal de arriba. Claro. Entonces, también lo que nosotros veníamos denunciando en estos días en diferentes lugares, que también está incluido el mantenimiento de los envases en ese precio. Las empresas reciben un dinero por el mantenimiento de los envases. Pero después, lo que está pasando hoy día, por ejemplo, en Acodique, es que están sacando todo el personal del área de mantenimiento, gran parte del personal de mantenimiento de envases, para llevarlo a la planta de envasado, para cubrir a los trabajadores que despidieron. Entonces, esas vacantes que se generaron por haber despedido a los trabajadores, lo están cubriendo con trabajadores del área de mantenimiento, que al final también desmantelan ese sector, sector por el cual reciben dinero por hacer el mantenimiento de los envases, y aparte justamente estamos hablando de una cuestión de seguridad, más allá de decir que el envase esté más lindo o más feo, sino una cuestión de seguridad, donde se le hacen pruebas hidráulicas a los envases, donde se controla que no haya pérdida, donde se hacen un montón de controles que, si bien los trabajadores que estamos en ese sector trabajando hacemos lo mejor posible, no vas vos a rendirle de la misma manera o a hacer la tarea de la mejor manera cuando tenés que estar haciendo 3 o 4 cosas a la vez o controlando 3 o 4 cosas diferentes. Entonces, bueno. Es grave, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión de seguridad, porque la garrafa está en la casa de cada una de las familias uruguayas. Es la forma en que tenemos de utilizar, de alimentarnos, y ahora en invierno, vos decías, en este momento, porque también entiendo, viene la época de zafra, ¿no? Esto leíamos también en la entrevista que teníamos en El Popular, y si estamos hablando de que el personal de mantenimiento disminuye considerablemente, como vos lo estás manifestando, esto quiere decir que la empresa para obtener, porque ahí hay algo que no me quedó claro, porque vos decías, pasan 15 pesos con el costo de los trabajadores, pero después despiden, y la diferencia, porque ahí se están ahorrando una plata, que es una estafa al Estado, entonces. ¿Qué pasa ahí? Sí, lo que quiero aclarar es que los 15 pesos fue a modo de ejemplo, sí, claro. porque no es el valor, si bien claro. lo conocemos el valor, no. Pero pasaron un valor con claro, trabajadores, despiden trabajadores, por lo tanto el costo les baja. ¿Qué pasa con esa diferencia? Sí, una de las cosas que nosotros pudimos ratificar justamente con la reunión que tuvimos con el presidente de ANCAP era justamente eso, porque se da algo más o menos parecido con el sector
los trabajadores de Duxa que fueron a trabajar a las plantas cuando salió la licitación de la carga, el envasado de Duxa, ellos también pasan ese precio incluyendo, o sea, tenían un valor X Sí. y después presupuestaron otro mayor, donde lo que incluyeron fue el alquiler de la planta y los trabajadores que tenían que absorber. Entonces, nunca están en una situación de perder. Lo que están justamente, lo que hay de trasfondo es decir, se vienen licitaciones, porque ahora las licitaciones son más a corto plazo, la próxima es una de Duxa, que es en 2 años, las plantas están a 5 años y a 8 años, Sí. hay otros tramos también de Duxa, que la otra es a los 3 años y el otro a 5 años, entonces ellos, claro, precarizando el trabajo y justamente haciendo todas esas maniobras, lo que hacen es después poder decir a ANCAP, yo te voy a envasar más barato. Ujú. Obviamente que dejando un montón de cosas de lado, que un poco lo que veníamos denunciando, es decir, bueno, hasta dónde estas licitaciones tienen que ver pura y exclusivamente con lo económico, porque si después termina todo en estas maniobras, en despidos masivos, en generar un conflicto en la puerta de la zafra, en hacer estas maniobras que hasta termina siendo una especie de estafa, ¿sí? Es decir, te Y paso, sí. incluyo estos costos de acá y después me los saco de arriba estos costos, precarización laboral, porque ellos no pueden decir, no preciso a los trabajadores del segundo turno cuando estamos en la puerta de la zafra y con las 3 empresas, las 3 plantas que hay, y ahí agregamos a Megal, con las 3 plantas que hay, trabajando prácticamente todo el día en invierno, están al límite. Cualquier movimiento X ya termina en un desabastecimiento. Entonces no puedes decir hoy, a menos de un mes de la zafra, de que no precisas de este personal. André, a ver, está claro lo que estás planteando, pero a mí, a ver, yo este problema lo quiero también centrar en lo que tiene que ver quién tiene la llave o quién tiene la manija en la mano, ¿no? Digo, porque en definitiva, a ver, Acodique, Río Gas, Megal, son empresas, ¿tá? Y acá es demanda del capitalismo, punto, ¿tá? Están para ganar y no importa, de hecho, no importa ni el trabajador, ni el trabajo, y muchas veces ni las condiciones. Pero acá la llave o la manija la tiene el Estado, y el Estado, en este caso, es ANCAP, que es quien, en definitiva, llamó a licitación y le dio a esta empresa. ¿Qué respuesta le da ANCAP? Porque ANCAP digamos, el presidente o el directorio de acá es quien tiene la llave también para resolver este conflicto, de última, porque supongo, yo desconozco, pero todas las licitaciones tienen contrapartidas, y bueno, bárbaro, vos tenés que cumplir, ganaste la licitación, pero hay un pliego que dice esto, en las condiciones. En todas esas condiciones supongo que es parte de lo que vos decís. Ahora, si las condiciones se modifican, porque los trabajadores podrán patear, pero ¿quién puede rescindir el contrato o apretar? Es quien te dio la licitación, y en este caso es ANCAP, el directorio. ¿Qué respuesta da? Porque más allá del compromiso verbal, está todo bien, pero ya estamos grandes, ya se me está cayendo el pelo, y hace muchos años que vienen prometiendo. Bueno, de hecho, este gobierno prometió los mejores 5 años de mi vida, y yo, de la vida de todos los uruguayos, y supongo que para estos 60 trabajadores, nada está pensando que son los mejores, estos 60 trabajadores echados, ¿no? O por lo menos que se quedaron hasta este momento sin trabajo. ¿Qué dice ANCAP, la presidencia de ANCAP, el gobierno? Bueno, lo que dice ANCAP obviamente es que no son aceptables estos despidos, que se le señale a ANCAP como responsable, eso le responde a las empresas porque un poco responsabilizado a ANCAP. Y bueno, y también de la manera que se da, porque no se respeta tampoco ni siquiera la negociación colectiva, ¿no? Por un montón de cosas que se están violando en este accionar, que bueno, que también ese problema lo venimos atacando por otro lado. Pero claro, el tema es que quién tiene el poder, o sea, en esta puja de poderes, bueno, a ver quién termina torciéndole el brazo a quién. Porque bueno, a ver, esta situación nos va a demostrar en realidad a los trabajadores y creo que a la población en general quién realmente gobierna o quién manda, ¿no? Y acá justamente es hasta pasar por encima del propio gobierno, porque si vos tenés el mismo ministro en ejercicio de la semana anterior, lo primero que dice es estos despidos no son aceptables, hay que levantar estos despidos para seguir negociando, y después de haber pasado una semana, ya esa propuesta del ministerio o ese mandato del ministerio ya es un poco como diciendo, bueno, vamos a ver, ya empezamos a aflojar, entonces, bueno, ¿cuáles son las señales que estamos dando? Que vale todo, las empresas, si bien era algo que podíamos prever, vale todo, no solo que acá, porque no se pasa solo por encima al sindicato y a los trabajadores, sino que se pasa por encima
de todo, hasta ese compromiso de ANCAP. Sale el presidente de ANCAP a dar las declaraciones que da, que creo que son claras y contundentes, pero decir, bueno, pero ¿y? ¿Está todo bien? Nosotros saludamos eso porque reafirma un poco la idea que nosotros estábamos manifestando de todos estos problemas que teníamos, pero no pasa nada. Un poco lo que nos dice el presidente ANCAP es decir que no son más los reguladores del supergas, como que no podrían, sí que podrían ayudar a encontrar la solución, pero no son los que tienen que poner la solución. Bueno, pero alguien tiene que ser. Porque nosotros obviamente que tenemos claro cuál es el rol que tenemos nosotros y hoy por hoy las limitaciones que tenemos. Y bueno, nosotros para tomar, no sé cuál sería una acción comparable a estos despidos masivos en la puerta de una zafra de Supergas, la verdad, no sé cuál sería, porque hasta cualquier actitud que nosotros tomáramos de ahora en adelante, nos quedaríamos cortos. Pero si yo voy y me encadeno en el portón de cualquiera de estas empresas, en 2 horas me están sacando. Claro. O sea, eso está clarísimo. Entonces, ¿cómo el aparato del Estado está preparado para enseguida desarticular a los trabajadores, a las organizaciones? Pero ¿cómo del otro lado no hay nada? ANCAP puede ayudar a encontrar la solución, pero no tiene la solución, cuando en realidad es la empresa que manda en los combustibles. ¿Cómo el ministro de Trabajo puede proponer, pero no puede a las empresas obligar entonces bueno, es como todo muy muy livianito. Y después claro, cuando a nosotros se nos terminan las herramientas, los argumentos, porque después de explicar en todos lados cuál es el problema y que no se encuentren soluciones, de que estas autoridades respalden lo que vos decís, pero las empresas siguen adelante, digo, ¿qué vamos a hacer? Digo, porque si la gente piensa de que nosotros tenemos los despidos del viernes pasado, no hemos tomado ni una medida sindical. Sí. ¿La gente cuánto se piensa que nosotros podemos sostener esta situación? Porque en el medio tenemos grabaciones de trabajadores que están siendo contratados mientras tenemos los despidos, o sea que se demuestra que está faltando personal. Salen comunicados falsos, ¿no? Diciendo mentiras directamente a la prensa como para entreverar y a los mismos trabajadores. Se dan un montón de situaciones que no son aceptables de parte del sindicato. Que lo que estamos apostando justamente es a no entrar en un conflicto, porque va a quedar simplemente a las claras, sin nosotros hacer ningún movimiento, de que es necesario ese trabajo, porque los primeros 2 días que se sacaron a estos trabajadores de la planta de envasado, hubieron que sacar camiones para atrás sin cargar porque no les dio el horario de trabajo como para poder cumplir esa demanda, y estamos hablando de que falta un mes todavía para que empiece la zafra. Entonces, ¿cómo analizan que van a poder trabajar en 2 semanas? Entonces, ¿van a traer a otra gente teniendo los despedidos ahí? No corresponde. Entonces, bueno, primero que nada esa evidencia va a caer por su propio peso. Las declaraciones que da el presidente ANCAP con información va en la misma línea de lo que planteábamos nosotros. El ministro dice que no son aceptables los despidos, pero las cosas siguen arriba de la mesa. Entonces, ya el presidente ANCAP no le alcanza, no le da, se ve, para torcer el brazo ahí. Al ministro de Trabajo tampoco le da, se ve. Bueno, yo tengo una Entonces, discrepancia contigo. No creo que no le dé, creo que no tienen las intenciones, digo. Yo creo que justamente... Que no lo puede decir. Bueno, claro, no, yo Claro. me queda No, porque claro. tengo que ir el lunes, ¿no? No, Claro. me queda sumamente claro. Por eso digo, de hecho, las acciones, y no me cabe ninguna duda que desde el gobierno tienen las herramientas para poder presionar y resolver el problema, si así lo quisieran. No me cabe ninguna duda, porque de hecho tiene que haber cláusulas, yo desconozco nuevamente, lo digo, pero tiene que haber cláusulas que tienen que ver con los contratos de licitación. Y si del otro lado, quien gana la licitación, la gana porque acepta las cláusulas que tiene ese llamado, y las empieza a violar, ¿tá? O no empieza a cumplir, ya ahí hay una base desde que del propio licitador, que en este caso es ANCAP, te llame la atención. Bueno, venga amigo, siéntese acá usted licitó por esto. Acá no está cumpliendo. Bueno, se supone que también habrá un grado de sanciones, primera falta 1, 2, 3, pero cuando son de este tipo de faltas, si hay voluntad y intención, se resuelven las cosas. Entonces, claramente, obviamente no me hago responsable yo de acá, Sí, lo que digo, no hay intencionalidad, porque lo mismo pasa con los que venden combustible, que la medida que tomaron los trabajadores fue no hacer horas extras.
y les culpan a los trabajadores que por no querer hacer horas extras es el retraso que hay, que no salen las embarcaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que ya se explicó que eso no es así, ¿no? Y Que no tiene está nada claro ver. que no es así, pero también nuevamente acá en estos conflictos, principalmente todo, en este caso las empresas, eso, ¿quién son los perjudicados y los responsables? En general, la primera son los trabajadores, siempre cortan por el lado más corto. Andrés, quería consultarte esto porque me parece que es importante también. Decíamos que tenemos acá, está calladito, pero está acá Danilo Barreto, que es el secretario general de ALFA, que es uno de los despedidos. Y leíamos también en programas anteriores esto de que ustedes denunciaban la persecución sindical. Entre estos trabajadores perdón, que han sido despedidos, ¿tenemos trabajadores sindicalizados? ¿Tenemos dirigentes del comité de base del sindicato? ¿Puede decirse, capaz que vos no lo podés decir, que en esto de que vos estás manejando recién también, que despiden pero al mismo tiempo contratan como por bajo cuerda, una intención también de desmantelar allí la posibilidad de lucha del sindicato? Y termino con esto, el tema de la LUC, está esto que vos decías de la limitación que tienen de herramientas de lucha los trabajadores, ¿tiene que ver allí? Como para ir... Sí, yo quería redondear sobre justamente algunos temas que quedan ahí en evidencia. Primero, el tema de la LUC, sí, obviamente que tiene que ver. Nosotros vinimos de años de conflictividad en el Supergas porque eran reivindicaciones para mejorar las condiciones de los trabajadores, porque se hacían muchas horas extras, los trabajadores se lesionaban mucho, teníamos muchos trabajadores que no se llegaban a jubilar, que ya llegaban destrozados, entonces empezamos a mejorar las condiciones de trabajo y eso era lo que traía repetidamente conflicto. El cambio de gobierno, si bien ya teníamos problemas con otro gobierno, no es una cuestión de partidaria, pero el cambio de gobierno, así las herramientas que le da a las empresas, trajo los otros conflictos. Claro. De que las empresas empiecen a recuperar lo que ellos pensaban que habían perdido. Y eso lo hacen a costa de nosotros. Nosotros, por ejemplo, tuvimos los despidos también de todo el sector de granel. Despiden a 16 trabajadores. Lo primero que hacen de esos 16, despiden a 15. Al único que no despiden es el no sindicalizado. Después, al final, también se queda sin trabajo. Pero el trabajo no se deja de hacer. Traen otros trabajadores, hacen empresas unipersonales. ¿Qué pasa? Nosotros perdimos ese sector a nivel sindical. Bien. En ese conflicto despiden también al secretario general en aquel momento del sindicato. Y despiden, obviamente, a otros compañeros sindicalizados por algunos problemas que hubieron ahí. ¿Qué es lo que pasa ahora? Sí, la gran mayoría de los trabajadores son sindicalizados. ¿Pero por qué? Porque hemos logrado igual siempre mantener el sindicato vivo. Entonces, bueno, siempre hay una gran cuota de sindicalización en el área de producción. Entonces, bueno, está prácticamente, salvo 1 o 2 trabajadores vinculados, estaban todos sindicalizados. Que en Acoique son 48. Eso... Está claro, la persecución sindical que nosotros veníamos denunciando venía por otro lado, porque había una empresa que justamente se da como moneda de cambio a ex dirigentes sindicales que hoy son empresarios, y que cuando tuvieron que tomar a trabajadores del frente de carga de Duxa, que estaban en la licitación de Duxa, lo que les dice es que se desafilien para tener estabilidad laboral. Cierto. A un trabajador que tenía un régimen menor de horas, le dijo si quería trabajar 8 horas por día se tenía que desafiliar. Si no, el sindicato lo iba a partir al medio. Eso nosotros lo veníamos denunciando. También estábamos yendo al Ministerio de Trabajo, donde ahora la empresa denuncia en un comunicado como que el sindicato era intransigente. Nosotros, en los consejos de salario, hicimos un convenio puente al 3% cuando la empresa creció un 10%. O sea, no solo que podríamos haber mantenido el salario, sino que podríamos haber crecido. Y la empresa, a un sector, que justamente donde el sindicato no tiene participación, que es... son los camiones grandes que van al interior. Bueno, ese sector le despidieron a todos los acompañantes y desarticularon el sindicato. Entonces hoy, en los consejos de salario, ni siquiera le dieron la recuperación de ese salario perdido. Claro. Quedaron en ese convenio puente y después ahora hicieron un convenio basado más o menos en el IPC, pero lo que perdieron, no lo recuperaron y bueno, y destruidos porque le partieron el sindicato, echaron a la mitad de los trabajadores. Claro, nos tocaba a nosotros. La planta de envasado y el taller, que es el fuerte del sindicato y es donde todavía la reestructura no había caído. Claro. Porque esto no se queda solo ahí, sino que en la administración había pasado lo mismo, habían echado un montón de gente y venían desarticulando todo. Y bueno, nos tocó a nosotros ahora. La empresa dice que la zafra es de 3 meses, cuando tenemos acuerdos donde queda claro de que las zafras son de 5 a 6 meses. También tenés las licencias, entonces ahí también esos 2 meses de enero y febrero
bueno, podés prescindir de un turno. Y teníamos acuerdo de que los trabajadores vayan al área de mantenimiento cuando no tienen trabajo. El problema que se genera es que cuando ellos quieren mandar a los trabajadores, ¿qué pasa? Había envasado hasta las 3 de la tarde, entonces los trabajadores tenían que ir al mantenimiento de envasado. Pero ellos querían mandar solo a los efectivos. Los otros trabajadores que trabajan 4 horas y se vayan para la casa. Los eventuales que en realidad cubrían vacantes reales, de egreso de hace años o cualquier cosa. Lo que nosotros dijimos es, no es una cuestión de mandar solo a los efectivos, mandar el personal necesario. Hicimos una recorrida con la empresa, vimos que había 20 puestos de trabajo. Tenemos un acta firmada y que justamente menciona de que eso sale del Ministerio de Trabajo. Y la empresa, eso fue un miércoles y el viernes los despide a todos. Entonces, no se está respetando nada y después se culpa al sindicato de intransigente, ¿no? Bien. Bueno, estaremos a la espera entonces de lo que pasa este lunes, que tienen esta nueva instancia de negociación, solidaridad con los trabajadores que están luchando y con los despedidos también, entendimiento por parte de la población de lo que está pasando cuando venga el bombardeo mediático, porque claramente acá hay intereses importantes económicos. Y bueno, y nos vamos despidiendo, les agradecemos que hayan venido hoy a los dos, más allá de que acá el compañero Danilo se mantuvo calladito. Y nos vamos porque estamos pasaditos de tiempo, esperemos que hayamos ayudado a comprender un poquito más este conflicto y nos despedimos, Landaco. Muy bien, sí, un saludo para todos, una recuperación para María José, que se recupere pronto y bueno, chau. Nos vemos el próximo viernes. Salud, gente.